En este video vamos a explicar los temas de corriente alterna, bueno, también en qué se diferencia con la corriente directa, ¿no? Sí. Bueno, entonces empezaremos explicando más o menos qué es a lo que se refiere una y otra. La corriente directa o corriente continua se refiere a que los electrones siempre van a fluir en la misma dirección. Como ejemplo, pues tenemos un foco así, conectado a una batería. Y aquí entonces, al ser corriente directa, o sea continua, pues los electrones siempre van a fluir hacia la misma dirección. No va a haber alguna variación. Y lo que sucede en la corriente alterna, o sea, es el caso de los enchufes, que ya hay dos cables y aquí es ya donde el flujo de los electrones ahí sí varía. Igual el ejemplo de alguna lámpara, que lo tuviésemos conectado a alguna lámpara, esa es una explicación ya simple, pero pues aquí, ¿qué es lo que está pasando? En la corriente alterna, lo que pasa es que cambia la polaridad. Aquí tenemos un ejemplo en que hay una fuente y los electrones estarían fluyendo primero saliendo del lado positivo hacia la carga y regresando a la fuente. Hacen un movimiento así, que sería como lo tenemos gráficamente acá. Son ciclos senoidales lo que hacen, y pues aquí tenemos que en un ciclo completo tiene dos trayectorias, o sea, la positiva y la negativa. Entonces, al hacer un ciclo, al llegar a la mitad, aquí tenemos que es positivo, pero cuando llega acá se invierte la polaridad y entonces ya no va a ser regresa, no va a seguir la misma trayectoria, sino va a regresar. Este sería el ciclo negativo que tenemos acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo la gráfica senoidal? Pues el ciclo completo, que es el más y el menos. Acá tenemos el tiempo, que sería el periodo. Nuestra amplitud, que es BP, es la distancia que hay desde el origen hasta el punto máximo en el que alcanza el ciclo. Entonces aquí tenemos nuestra amplitud y también cuenta la amplitud que hay desde la cresta máxima hasta la inferior. Esa es simple y se saca multiplicando la primera por las dos crestas, dos por la amplitud, ya que igual son proporcionales una y la otra. También tenemos, ya lo mencionamos, la distancia entre el origen y el final del ciclo es el periodo. Y la frecuencia, este es
un tema que pues vamos a estar utilizando constantemente, que es la cantidad de ciclos que se hacen en un segundo. O sea, aquí tenemos representado un ciclo, pero igual o sea, aquí termina un ciclo, después empieza el otro, así, hasta completar cierta cantidad de ciclos por un segundo. Y entonces eso es el inverso del periodo. Aquí tenemos entonces que esta viene siendo la fórmula de la frecuencia. La frecuencia tiene unidades de Hertz, o como ya nos habían comentado, Hertz fue quien descubrió que en verdad había un flujo de electrones en la corriente. También tenemos que otra definición, que es la frecuencia angular. Esta frecuencia se está refiriendo a los radianes que tienen, o sea, la sacamos multiplicando 2 por pi, porque un ciclo tiene 2pi, y por la frecuencia, o sea, la frecuencia que obtuvimos acá. Entonces tendríamos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia que tenemos arriba. Eso nos lleva a que aquí tenemos el voltaje medido por el tiempo, y para obtener esto nos lleva a la fórmula de voltaje respecto del tiempo es igual a la amplitud por el seno. En este caso seno, porque pues nuestro ciclo está en una función senoidal. Si fuera cosenoidal, pues solamente le cambiamos, pero tenemos que tomar en cuenta que el coseno empieza a partir del origen 90 grados arriba en comparación con la función senoidal. Entonces esto multiplicado por la frecuencia angular multiplicado por el tiempo y más el ángulo en el que se encuentre. Esta es la fórmula entonces que vamos a utilizar. Pues esa es más o menos la explicación de la corriente, la diferencia que hay entre una y otra, la alterna y la directa. Pues gracias.